Era el 2 de agosto de 1947 y en el aeropuerto de Buenos Aires, Argentina, reinaba la actividad habitual de una tarde de invierno. Los pasajeros llegaban con sus pesadas maletas de cuero, vestidos con abrigos elegantes y sombreros que caracterizaban la época. Entre ellos, 5 pasajeros y 6 tripulantes se preparaban para abordar el vuelo más ambicioso de la jornada, el Avro Lancastrian Stardust de British South American Airways, matrícula GAGWH, que realizaría la travesía desde Buenos Aires hasta Santiago de Chile, cruzando la imponente cordillera de los Andes. El comandante Reginald Cook, un veterano piloto de la Real Fuerza Aérea Británica, con más de 12.000 horas de vuelo, revisaba meticulosamente los documentos de vuelo en la pequeña oficina de operaciones del aeropuerto. A sus 39 años, Cook había sobrevivido a innumerables misiones durante la Segunda Guerra Mundial, piloteando bombarderos Lancaster sobre territorio enemigo. Sus manos firmes y su mirada calculadora transmitían la confianza de quien había enfrentado tormentas de fuego antiaéreo y había regresado para contarlo. Junto a él, el primer oficial Norman Hilton Cook, sin parentesco familiar pero compañero de armas durante la guerra, repasaba las cartas de navegación con la precisión de un cirujano. Ambos habían volado juntos en más de 50 ocasiones, desarrollando esa comunicación silenciosa que solo años de experiencia compartida pueden forjar. El ingeniero de vuelo Donald Checklin examinaba los 4 motores Rolls-Royce Merlin del Lancastrian con su característica meticulosidad. Cada uno de esos motores, los mismos que habían impulsado a los legendarios cazas Spitfire durante la batalla de Inglaterra, debía funcionar en perfecta sincronía para garantizar que la aeronave pudiera alcanzar la altitud necesaria para sobrevolar las montañas. El radiotelegrafista Dennis Harmer, de tan solo 27 años, ajustaba su equipo de comunicaciones en la cabina, verificando las frecuencias que utilizaría durante el vuelo. Harmer era considerado uno de los mejores operadores de radio de la compañía, capaz de transmitir mensajes en código Morse a velocidades impresionantes incluso en las condiciones más adversas. Los pasajeros que abordaron aquel día representaban un microcosmos de la sociedad de posguerra. Entre ellos viajaba Paul Simpson, un empresario alemán de 50 años, que había sobrevivido al bombardeo de Hamburgo y ahora buscaba reconstruir su vida en Sudamérica. Su esposa, Lily, lo acompañaba con la esperanza de empezar de nuevo lejos de las ruinas de Europa. También abordó Peter Young, un ingeniero británico de 32 años contratado para supervisar proyectos mineros en Chile, cuyo maletín contenía planos y documentos técnicos que consideraba más valiosos que su propia vida. Marta Limpert, una ciudadana suiza de 60 años, regresaba a Santiago después de visitar a familiares en Argentina, cargando consigo fotografías atesoradas y cartas que representaban los únicos vínculos con su tierra natal. Finalmente, Iris Evans, una diplomática británica de 28 años, destinada a la embajada en Santiago, ocupaba su asiento con la compostura que su posición exigía, aunque en su interior sentía la emoción natural de quien vuela por primera vez sobre los Andes. El Avro Lancastrian era esencialmente un bombardero Lancaster convertido para transporte civil, una práctica común en aquellos años inmediatamente posteriores a la guerra, cuando las aerolíneas necesitaban desesperadamente expandir sus flotas, pero los aviones comerciales escaseaban. La conversión implicaba eliminar las torretas de armamento, sellar las aberturas y adaptar el fuselaje para transportar pasajeros y carga. Sin embargo, esta transformación tenía sus limitaciones.
La cabina presurizada era inexistente, lo que significaba que volar a gran altitud sometía a pasajeros y tripulación a temperaturas gélidas y niveles de oxígeno reducidos. Los pasajeros debían utilizar máscaras de oxígeno portátiles durante el cruce de la cordillera, un procedimiento que, aunque rutinario, siempre generaba cierta aprensión entre quienes no estaban familiarizados con la aviación de altura. Las 13:46 hora local, el Stardust rodó por la pista del aeropuerto Ministro Pistarini, conocido entonces simplemente como Aeropuerto de Buenos Aires. El rugido de los 4 motores Merlin se elevó hasta convertirse en un crescendo ensordecedor mientras la aeronave aceleraba, consumiendo los metros de asfalto hasta que finalmente las ruedas se separaron del suelo y el avión comenzó su ascenso hacia el cielo argentino. Desde la torre de control, los operadores observaron cómo el Lancastrian se elevaba, convirtiéndose gradualmente en un punto plateado contra el horizonte grisáceo del invierno austral. El plan de vuelo era directo pero exigente. La ruta llevaba al Stardust directamente hacia el oeste, atravesando la pampa argentina hasta alcanzar la cordillera de los Andes, esa formidable barrera natural que separa a Argentina de Chile. Para cruzarla con seguridad, el Lancastrian debía ascender a más de 24.000 pies, una altitud considerable para la época, especialmente en una aeronave no presurizada. Las condiciones meteorológicas en la cordillera eran notoriamente impredecibles. Las corrientes de aire podían cambiar en minutos, transformando un vuelo tranquilo en una lucha contra vientos huracanados que surgían de las profundidades de los valles montañosos. Durante la primera hora de vuelo, todo transcurrió según lo planeado. El comandante Cook mantenía una conversación relajada con su copiloto, comentando sobre los cambios que la aviación civil estaba experimentando en aquellos primeros años de la posguerra. La British South American Airways, fundada apenas 2 años antes, en 1945, representaba el ambicioso intento de Gran Bretaña de establecer rutas aéreas que conectaran Europa con Sudamérica, consolidando vínculos comerciales y políticos en un mundo que se reorganizaba tras el conflicto más devastador de la historia humana. La compañía operaba con orgullo, pero también con la presión constante de demostrar que la aviación comercial transatlántica era segura, confiable y rentable. En la cabina de pasajeros, las conversaciones iniciales habían dado paso a un silencio contemplativo. Volar seguía siendo un privilegio extraordinario en 1947 y la vista de la pampa extendiéndose hasta el horizonte resultaba hipnotizante. Marta Limpert observaba por la ventanilla cómo las tierras de cultivo formaban patrones geométricos perfectos, interrumpidos ocasionalmente por pequeños pueblos que parecían juguetes en miniatura. Paul Simpson intentaba leer un periódico, pero la vibración constante de los motores dificultaba la concentración. Su esposa Lily había cerrado los ojos, aunque más por nerviosismo que por sueño. Peter Young revisaba sus documentos técnicos, aprovechando las últimas horas de luz natural que penetraban por las pequeñas ventanillas ovaladas. A medida que el Stardust se aproximaba a la cordillera, la geografía comenzó a transformarse dramáticamente. Las llanuras infinitas dieron paso a colinas ondulantes que, gradualmente, se convirtieron en montañas cada vez más imponentes. Los picos nevados de los Andes aparecieron en el horizonte como gigantes dormidos, sus cumbres tocando las nubes en un espectáculo de magnificencia natural que quitaba el aliento. El comandante Cook ordenó al ingeniero Checklin que aumentara la potencia de los motores para iniciar el ascenso hacia la altitud de crucero necesaria para sobrevolar las montañas. El Lancastrian respondió obedientemente,
elevándose en espirales amplias mientras ganaba los preciosos miles de pies que lo separarían de las formaciones rocosas que se alzaban amenazantes debajo. A las 17:24 horas, aproximadamente 3 horas y media después del despegue, Dennis Harmer estableció contacto por radio con Santiago. Su mensaje fue breve y profesional, transmitido en código Morse con la velocidad característica de un operador experimentado. ETA, Santiago, 17:45 horas. El tiempo estimado de llegada indicaba que el Stardust cruzaría la cordillera en los próximos minutos y comenzaría el descenso hacia el aeropuerto Los Cerrillos de Santiago. La torre de control en Chile confirmó la recepción del mensaje y solicitó que mantuvieran la comunicación actualizada. Todo parecía desarrollarse con la normalidad rutinaria de un vuelo comercial más. Sin embargo, en la cabina del Lancastrian, el comandante Cook había comenzado a notar algo inquietante. Los vientos de cola que habían estado impulsando la aeronave desde Buenos Aires habían alcanzado velocidades extraordinarias, superando con creces las predicciones meteorológicas proporcionadas antes del despegue. Los instrumentos de navegación indicaban que el avión volaba significativamente más rápido de lo esperado sobre el terreno, lo que en teoría era favorable. Pero también planteaba un desafío. Calcular con precisión la posición exacta de la aeronave en relación con las montañas se volvía más complejo cuando los vientos alteraban las estimaciones tradicionales de velocidad y tiempo. Norman Hilton trazaba constantemente líneas en las cartas de navegación, actualizando su posición estimada basándose en los cálculos de deriva causada por el viento. En 1947, la navegación aérea todavía dependía enormemente de la destreza del navegante, quien debía combinar lecturas de instrumentos básicos con cálculos matemáticos y, cuando era posible, referencias visuales del terreno. Sin embargo, sobre la cordillera de los Andes, especialmente cuando las nubes cubrían las cumbres, las referencias visuales eran inexistentes. Todo dependía de la precisión de los cálculos y de la confianza en los instrumentos. A las 17:41 horas, apenas 4 minutos antes del tiempo estimado de llegada previamente comunicado, Dennis Harmer transmitió otro mensaje a Santiago. Sus dedos volaron sobre la clave de Morse con precisión mecánica. ETA, Santiago, 17:45 horas. Era una confirmación de que mantenían el plan original, una práctica estándar que aseguraba a los controladores terrestres que el vuelo progresaba sin contratiempos. La Torre de Santiago acusó recibo y esperó la siguiente actualización que, según los procedimientos estándar, debería llegar cuando el avión estuviera próximo a iniciar el descenso. Entonces, a las 17:53 horas, ocurrió algo que marcaría el comienzo de uno de los misterios más desconcertantes en la historia de la aviación. Dennis Harmer transmitió un mensaje final a Santiago. El operador de radio en tierra, Arturo Santagnini, recibió la transmisión con claridad perfecta. El mensaje contenía información rutinaria, confirmación de que habían alcanzado cierto punto de navegación y estaban preparándose para el descenso. Pero al final del mensaje, Harmer añadió una palabra que dejaría perplejos a investigadores durante décadas: STENDEC. Santagnini, confundido por aquel código que no reconocía en ningún manual de procedimientos aeronáuticos, solicitó inmediatamente repetición. La respuesta de Harmer llegó con idéntica claridad y velocidad: STENDEC. Nuevamente, Santagnini pidió aclaración. Por tercera vez, desde algún lugar sobre los Andes, Dennis Harmer transmitió con insistencia deliberada: STENDEC. Y entonces, silencio absoluto. Las ondas de radio quedaron mudas. Ninguna otra comunicación emanó del Stardust.
En la torre de control de Santiago, Arturo Santagnini miró su equipo con creciente preocupación, esperando que la siguiente transmisión aclarara el enigma de aquella palabra inexplicable. Pero los minutos pasaron y el silencio se volvió ensordecedor. ¿Qué había sucedido realmente en aquellos últimos momentos? ¿Por qué un radiotelegrafista experimentado transmitiría 3 veces una palabra sin sentido aparente? La respuesta a este misterio estaba sepultada bajo toneladas de hielo y roca en algún lugar de las montañas más altas de Sudamérica, esperando décadas para revelar sus secretos. En la torre de control del aeropuerto Los Cerrillos de Santiago, el desconcierto inicial de Arturo Santagnini rápidamente dio paso a una alarma creciente. El operador de radio revisó sus anotaciones, verificando una y otra vez la extraña secuencia de letras. Stendek. No existía en ningún código aeronáutico conocido, no aparecía en los manuales de procedimientos estándar y definitivamente no formaba parte del vocabulario de abreviaturas que todos los radiotelegrafistas memorizaban durante su entrenamiento. Lo más perturbador era la insistencia con la que Harmer había repetido el mensaje. Un error accidental se corrige o se abandona, pero transmitir la misma secuencia 3 veces consecutivas sugería intención deliberada. Santagnini llamó inmediatamente a su supervisor, el controlador jefe Ramón Escudero, quien llegó rápidamente a la estación de radio. Escudero era un veterano con más de 20 años de experiencia en comunicaciones aeronáuticas, habiendo trabajado durante los años de formación de la aviación comercial en Chile. Si alguien podía descifrar aquel mensaje críptico, sería él. Tomó las anotaciones y las estudió con el ceño fruncido, murmurando las letras en voz baja, como si pronunciarlas pudiera revelar algún significado oculto. Consultó los códigos Q, el sistema internacional de señales de 3 letras utilizado en comunicaciones de radio. Nada. Revisó las abreviaturas estándar de navegación aérea, tampoco. Stendek no coincidía con ninguna referencia conocida. Las 18:00 horas llegaron, luego las 18:10, las 18:20. El Stardust no apareció en el horizonte de Santiago como estaba previsto. Los controladores escudriñaban el cielo del atardecer, esperando ver las luces de navegación del Lancastrian aproximándose desde el este, pero solo encontraban el vacío crepuscular de las montañas. A las 18:30 horas, transcurridos más de 30 minutos desde el último contacto, Escudero tomó la decisión que ningún controlador desea tomar: declarar oficialmente que el vuelo Stardust estaba retrasado y posiblemente en dificultades. Activó los protocolos de emergencia, notificando a las autoridades aeronáuticas chilenas y al cuartel general de British South American Airways en Buenos Aires. En las oficinas de la aerolínea en Argentina, la noticia cayó como una bomba. Don Bennett, el director de operaciones de vuelo y un legendario piloto de la RAF que había comandado el Pathfinder Force durante la guerra, se negaba a creer que Reginald Cook, uno de sus pilotos más experimentados, pudiera haberse perdido sin dejar rastro. Bennett conocía a Cook personalmente, habían volado juntos en misiones de combate sobre Alemania y sabía que el comandante del Stardust no era el tipo de piloto que comete errores fundamentales de navegación. Inmediatamente ordenó que se estableciera contacto con todas las estaciones de radio a lo largo de la ruta entre Buenos Aires y Santiago, con la esperanza de que alguna hubiera recibido señales del avión perdido. Mientras las comunicaciones se multiplicaban entre Argentina y Chile, en las oficinas centrales de British South American Airways en Londres, los ejecutivos comenzaban a recibir los primeros cables telegráficos sobre la desaparición. La compañía ya había sufrido accidentes anteriores, cada uno erosionando la confianza del público en la seguridad de los vuelos transoceánicos.
Otro desastre podría ser catastrófico para la reputación de la aerolínea y, por extensión, para toda la industria de la aviación civil británica que intentaba competir con las aerolíneas estadounidenses en las rutas internacionales más lucrativas. En Santiago, mientras caía la noche, las autoridades organizaban los primeros equipos de búsqueda. El problema era monumental. La cordillera de los Andes entre Argentina y Chile abarca cientos de kilómetros de terreno salvaje, con picos que superan los 6.000 metros de altitud, glaciares masivos, valles profundos y condiciones climáticas que pueden cambiar de benignas a letales en cuestión de horas. Sin una posición exacta del último contacto del avión, buscar los restos era como intentar encontrar una aguja en un pajar del tamaño de un país pequeño. Además, la tecnología de búsqueda en 1947 era primitiva comparada con los estándares modernos. No existían satélites, ni sistemas GPS, ni radiofaros de emergencia que transmitieran automáticamente desde el lugar de un accidente. El ejército de Chile ofreció inmediatamente su colaboración, poniendo a disposición aviones de reconocimiento y personal especializado en operaciones de montaña. La Fuerza Aérea Argentina hizo lo mismo desde el otro lado de la cordillera. Durante los días siguientes, docenas de vuelos sobrevolaron las rutas posibles que el Stardust podría haber tomado, con observadores escudriñando las laderas montañosas en busca de cualquier señal. Restos de metal brillante, marcas de impacto, señales de humo, cualquier cosa que indicara dónde había caído el avión, pero las montañas guardaban silencio. Los glaciares, los desfiladeros rocosos y los valles cubiertos de nieve se extendían interminablemente, indiferentes a la tragedia humana que habían presenciado. A medida que pasaban los días sin ningún hallazgo, la especulación comenzó a proliferar. Los periódicos de Buenos Aires, Santiago y Londres publicaban historias cada vez más sensacionalistas. Algunos sugerían que el avión había sido secuestrado, una teoría particularmente popular, dado el clima de incertidumbre de la Guerra Fría que comenzaba a instalarse en el mundo. Otros especulaban que fallas mecánicas catastróficas habían desintegrado el avión en pleno vuelo. Los más imaginativos proponían teorías sobre fenómenos meteorológicos desconocidos o incluso intervención extraterrestre, aunque estas ideas eran desestimadas por los investigadores serios. Pero era la palabra Stendek la que capturaba la imaginación pública más que cualquier otro aspecto del caso. ¿Qué había intentado comunicar Dennis Harmer en aquellos últimos momentos? Los lingüistas fueron consultados, los expertos en criptografía analizaron las letras. Los veteranos de guerra que habían trabajado en inteligencia militar durante el conflicto aplicaron técnicas de decodificación utilizadas contra mensajes enemigos. Cada análisis producía nuevas teorías, pero ninguna resultaba completamente convincente. Una de las primeras hipótesis sugería que Stendek era una corrupción de alguna frase estándar en código Morse. Los operadores de radio experimentados desarrollan ritmos personales al transmitir, y es posible que bajo estrés extremo, Harmer hubiera transmitido incorrectamente un mensaje que pretendía ser otra cosa. Algunos propusieron que intentaba enviar descent, descenso en inglés, pero que la velocidad o el pánico habían deformado las señales. Sin embargo, esta teoría enfrentaba un problema fundamental. Harmer había repetido Stendek 3 veces con idéntica precisión. Un error accidental no se replica perfectamente en 3 ocasiones consecutivas. Otros investigadores sugirieron que Stendek podría ser un acrónimo, donde cada letra representaba la inicial de una palabra en una frase. Surgieron decenas de posibles interpretaciones. Severe turbulence encountered, now descending emergency crash. Turbulencia severa encontrada, ahora descendiendo, choque de emergencia.
Santiago Tower Engine Failure Descending Emergency Code, Torre Santiago, falla del motor, descendiendo, código de emergencia y muchas otras variaciones igualmente plausibles e igualmente imposibles de verificar. El problema con todas estas interpretaciones era que requerían que Harmer hubiera inventado su propio código personal en medio de una emergencia, algo que contradecía todos los protocolos de comunicación aeronáutica que enfatizaban el uso de terminología estandarizada precisamente para evitar confusiones. Una teoría particularmente intrigante provenía de expertos en comunicaciones militares que habían trabajado con códigos cifrados durante la guerra. Sugerían que Stendek podría ser una transmisión en código que Harmer había aprendido durante su servicio militar y que en un momento de crisis extrema había revertido instintivamente a procedimientos de tiempo de guerra. Durante el conflicto, los pilotos y radiotelegrafistas británicos utilizaban códigos específicos para comunicar información sensible que no debía ser interceptada por el enemigo. Sin embargo, esta teoría también planteaba preguntas sin respuesta. ¿Por qué Harmer utilizaría un código militar obsoleto en un vuelo comercial civil? ¿Y qué información crítica podría estar intentando comunicar que requiriera codificación? Las familias de los pasajeros y tripulantes vivían en una agonía de incertidumbre. En Alemania, los parientes de Paul y Lily Simpson se aferraban a la esperanza de que quizás el avión había realizado un aterrizaje forzoso en algún valle remoto y los sobrevivientes estaban esperando rescate. En Inglaterra, los padres de Iris Evans recorrían diariamente las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, buscando actualizaciones que nunca llegaban. La esposa de Peter Young, embarazada de su primer hijo, colapsó al recibir la noticia y tuvo que ser hospitalizada. Para estas familias, la falta de certeza era casi peor que la confirmación de la tragedia, porque dejaba abierta una herida que no podía comenzar a sanar. A nivel oficial, la investigación se organizó formalmente bajo la autoridad de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile, con la cooperación de sus contrapartes argentinas y británicas. El informe preliminar establecía los hechos conocidos: el último contacto a las 17:53 horas, la transmisión del enigmático Stendek y luego el silencio. Los investigadores construyeron una línea de tiempo detallada del vuelo, analizando cada transmisión de radio, cada actualización de posición, intentando determinar exactamente dónde se encontraba el Stardust cuando Dennis Harmer envió su mensaje final. Los expertos en meteorología fueron consultados exhaustivamente. Los registros meteorológicos de aquel día revelaban que existían fuertes vientos del oeste sobre la cordillera, alcanzando velocidades de hasta 160 kilómetros por hora en altitudes de crucero. Estos vientos de cola habrían impulsado el Lancastrian hacia el este mucho más rápido de lo que el comandante Cook podría haber calculado utilizando los métodos de navegación disponibles en 1947. La teoría más aceptada entre los investigadores era que el Stardust había cruzado la cordillera más rápidamente de lo estimado, y que cuando Cook creyó que todavía estaba sobre las montañas, en realidad ya había llegado al lado chileno y había iniciado el descenso prematuramente, impactando contra una montaña que no debería haber estado en su trayectoria calculada. Pero esta teoría, aunque técnicamente plausible, no explicaba Stendek. Si Harmer había querido comunicar que estaban en problemas, que habían calculado mal su posición, o que estaban a punto de estrellarse, ¿por qué no utilizar procedimientos estándar de emergencia? El Código Internacional para Situaciones de Socorro era simple y universalmente comprendido: SOS en Morse o Mayday en comunicaciones de voz.
Harmer conocía perfectamente estos procedimientos. ¿Por qué entonces, en los que probablemente fueron los últimos segundos de su vida, eligió transmitir una palabra incomprensible? Después de 3 semanas de búsqueda intensiva sin resultados, las operaciones oficiales de búsqueda y rescate fueron suspendidas. Los equipos habían cubierto miles de kilómetros cuadrados de territorio montañoso, arriesgando sus propias vidas en vuelos peligrosos sobre terreno traicionero y en expediciones terrestres a glaciares y valles remotos. La conclusión dolorosa pero inevitable era que el Stardust y sus 11 ocupantes habían desaparecido sin dejar rastro recuperable, tragados por las montañas más implacables del hemisferio occidental. Pero el misterio de Stendek no desapareció con la suspensión de las búsquedas. Durante más de 50 años, aquella palabra incomprensible flotaría como un fantasma en los archivos de la aviación, burlándose de cada intento de decodificación, resistiendo cada teoría propuesta. ¿Sería Stendek finalmente descifrado? ¿Y revelaría su significado los últimos y terribles momentos del vuelo Stardust? Los años pasaron y el caso del Stardust se convirtió en una leyenda oscura dentro de la comunidad aeronáutica internacional. En las escuelas de formación de pilotos, instructores utilizaban la historia como una advertencia sobre los peligros de la navegación en condiciones meteorológicas adversas y la importancia crítica de la comunicación clara. En las academias de radiotelegrafistas, Stendek se convirtió en un enigma casi mítico, el mensaje que ningún experto había logrado descifrar satisfactoriamente. Pero mientras la aviación avanzaba hacia la era del jet, con sistemas de navegación cada vez más sofisticados y protocolos de comunicación más estandarizados, el misterio del vuelo desaparecido gradualmente se desvaneció de la conciencia pública, relegado a las notas a pie de página en libros especializados sobre accidentes aéreos históricos. British South American Airways no sobrevivió mucho tiempo al desastre. La compañía sufrió otros accidentes fatales en los años siguientes, incluyendo la desaparición del vuelo Star Tiger en 1948 y del Star Ariel en 1949, ambos en circunstancias igualmente misteriosas sobre el Océano Atlántico. La acumulación de tragedias erosionó fatalmente la confianza pública y en 1949, apenas 4 años después de su fundación, la aerolínea fue absorbida por British Overseas Airways Corporation. Los registros corporativos, incluidos archivos detallados sobre el Stardust, fueron transferidos, reorganizados y eventualmente archivados en depósitos gubernamentales donde permanecieron prácticamente olvidados durante décadas. En las montañas de los Andes, la naturaleza continuó su trabajo incansable. Los glaciares fluyen constantemente, aunque imperceptiblemente para el ojo humano, descendiendo lentamente por las laderas montañosas bajo su propio peso colosal. La nieve que cae cada invierno se comprime gradualmente en hielo, y este hielo se mueve, milímetro a milímetro, arrastrando consigo todo lo que queda atrapado en su interior. Un glaciar es esencialmente un río congelado en cámara lenta, transportando rocas, sedimentos y ocasionalmente los restos de aquellos que se aventuraron en su dominio y nunca regresaron. A lo largo de las décadas de los 50, 60, 70 y 80, ocasionalmente surgían reportes de avistamientos en la cordillera. Montañistas que escalaban picos remotos afirmaban haber visto fragmentos de metal reflejando la luz solar en ubicaciones inaccesibles. Pilotos comerciales que sobrevolaban las rutas modernas entre Argentina y Chile ocasionalmente reportaban haber visto lo que parecían ser restos de aeronaves en glaciares distantes,
Cada uno de estos reportes generaba breves investigaciones, pero las ubicaciones eran invariablemente demasiado remotas, demasiado peligrosas o demasiado vagas para justificar expediciones costosas y arriesgadas. Además, décadas después del accidente, ya no existía urgencia alguna. Todos los ocupantes del Stardust estaban oficialmente declarados muertos. Sus familias habían recibido compensaciones y cerrado aquel capítulo doloroso de sus vidas. ¿Qué propósito serviría arriesgar más vidas para recuperar los restos de víctimas que llevaban medio siglo muertas? Pero en enero de 1998, todo cambió. Un grupo de montañistas argentinos estaba realizando una expedición de alta altitud en el glaciar Tupungato, ubicado en el lado argentino de la cordillera, aproximadamente a 80 kilómetros al suroeste de Mendoza. El Tupungato es un volcán inactivo que se eleva a 6.570 metros sobre el nivel del mar, rodeado de un extenso sistema de glaciares que descienden de sus flancos como tentáculos helados. Los montañistas, aclimatándose para un intento de cumbre, establecieron un campamento base a aproximadamente 4.000 metros de altitud en la lengua del glaciar. Durante una exploración de reconocimiento, uno de los escaladores, José Pepe Illanes, notó algo extraordinario. Sobresaliendo del hielo a unos 200 metros de su posición, distinguió lo que parecía ser una sección de metal corrugado. La curiosidad lo llevó a acercarse, y lo que descubrió lo dejó sin aliento. Era indudablemente parte de una aeronave, emergiendo del glaciar como un cadáver resurgiendo de una tumba de hielo. El fragmento estaba notablemente preservado, con remaches claramente visibles y pintura que, aunque descolorida, aún se aferraba al metal después de décadas de congelamiento. Illanes inmediatamente llamó a sus compañeros. El grupo documentó el hallazgo con fotografías, anotó cuidadosamente las coordenadas GPS y descendió de la montaña para reportar su descubrimiento a las autoridades argentinas. La noticia se propagó rápidamente a través de las comunidades de aviación y montañismo. Expertos en accidentes aéreos estudiaron las fotografías y confirmaron que los restos eran consistentes con un Avro Lancastrian de finales de los años 40. Dada la ubicación y la época del avión, la conclusión era inevitable. Después de más de 50 años, el Stardust había sido encontrado. Las autoridades aeronáuticas de Argentina y Chile organizaron inmediatamente una expedición conjunta para investigar el sitio. Sin embargo, la logística era extraordinariamente compleja. El glaciar Tupungato es uno de los entornos más hostiles del planeta. La altitud extrema significa que el oxígeno disponible es menos del 50% del nivel del mar, causando fatiga extrema, mal de altura y deterioro del juicio. Las temperaturas pueden descender fácilmente a 30 grados Celsius durante la noche, y los vientos pueden alcanzar velocidades huracanadas sin previo aviso. Además, los glaciares son inherentemente peligrosos, con grietas profundas ocultas bajo capas delgadas de nieve que pueden tragarse a un escalador imprudente en segundos. La expedición oficial se organizó para febrero de 2000, 2 años después del hallazgo inicial. El equipo incluía investigadores de accidentes aéreos de Argentina y Chile, expertos en glaciología, montañistas profesionales experimentados en rescates de alta altitud y equipos forenses preparados para manejar restos humanos que habían estado congelados durante más de medio siglo. El grupo estaba liderado por el comandante de la Fuerza Aérea Argentina, Carlos Castillo, un veterano investigador de accidentes con décadas de experiencia, y su contraparte chilena, el coronel Ricardo Soto. El ascenso al sitio del accidente tomó 4 días de trekking agotador desde el campamento base establecido en el valle.
Los investigadores, cargando equipos especializados y suministros para permanecer en altitud durante varias semanas si fuera necesario, avanzaban lentamente, aclimatándose gradualmente a la delgada atmósfera. Cada paso requería esfuerzo consciente, cada respiración parecía insuficiente y el dolor de cabeza constante del mal de altura acompañaba a cada miembro del equipo. Cuando finalmente alcanzaron el sitio marcado por las coordenadas GPS, el espectáculo que encontraron era simultáneamente fascinante y macabro. El glaciar había estado digiriendo los restos del Stardust durante más de 5 décadas, triturando y dispersando los fragmentos a medida que el hielo fluía montaña abajo. Lo que en 1947 había sido un avión completo, ahora estaba fragmentado en miles de piezas distribuidas a lo largo de varios cientos de metros de la superficie glaciar. Secciones del fuselaje emergían del hielo como islas metálicas en un océano congelado. Componentes de los motores Rolls-Royce, extraordinariamente resistentes, yacían parcialmente expuestos, sus aspas retorcidas testimoniando la violencia del impacto. Pero lo más impactante, y lo que congeló la sangre incluso de los investigadores más experimentados, eran los restos humanos. El glaciar había preservado tejidos, ropas y huesos con una fidelidad escalofriante. A diferencia de los restos encontrados en accidentes normales, donde la descomposición reduce los cuerpos a esqueletos, el congelamiento instantáneo y continuo había mantenido los cuerpos en un estado de preservación antinatural. Los investigadores forenses encontraron manos aún cubiertas por guantes de cuero, torsos envueltos en los abrigos de lana que las víctimas llevaban aquel día de invierno de 1947, e incluso calzado con los pies todavía dentro. El trabajo de recuperación comenzó con meticulosidad científica. Cada fragmento era fotografiado in situ, sus coordenadas exactas registradas antes de ser removido. Los restos humanos recibían el tratamiento más reverente posible, dadas las circunstancias brutales. El equipo forense trabajaba con extremo cuidado, documentando cada hallazgo, recolectando muestras para análisis de ADN que podrían permitir la identificación individual de las víctimas décadas después de su muerte. Durante las semanas que el equipo permaneció en el glaciar, recuperaron aproximadamente el 60% de la masa total del avión. Encontraron 3 de los 4 motores Rolls-Royce Merlin, grandes secciones del ala izquierda, fragmentos significativos del fuselaje, incluyendo ventanillas todavía intactas, componentes del tren de aterrizaje e incluso el panel de instrumentos de la cabina, sorprendentemente preservado con sus medidores y controles congelados en el tiempo. Entre los hallazgos más conmovedores estaban objetos personales de los pasajeros, un reloj de pulsera detenido a las 5:51, aproximadamente la hora del impacto, una billetera de cuero con fotografías familiares todavía legibles, el maletín de Peter Young con sus documentos técnicos convertidos en un bloque sólido de papel congelado, el pasaporte diplomático de Iris Evans. Pero había algo que los investigadores buscaban con particular intensidad: el equipo de radio y cualquier registro que pudiera arrojar luz sobre Stendek. Dennis Harmer habría estado sentado en su estación de radiotelegrafista en la parte trasera de la cabina cuando ocurrió el impacto. Si su equipo o algún registro de sus transmisiones pudiera ser recuperado, quizás finalmente se resolvería el enigma que había desconcertado a expertos durante más de medio siglo. La búsqueda del equipo de radio se convirtió en una obsesión para el comandante Castillo. Cada fragmento metálico era examinado cuidadosamente para determinar si podría ser parte del sistema de comunicaciones. Sin embargo, la violencia del impacto inicial, seguida por décadas de compresión glaciar, había pulverizado la mayoría de los componentes más delicados del avión.
Los investigadores encontraron lo que parecían ser fragmentos del transmisor de radio, pero estaban tan dañados y corroídos que sería imposible extraer ninguna información funcional de ellos. A medida que el análisis de los restos progresaba, los expertos comenzaron a reconstruir lo que había sucedido en aquellos momentos finales. La evidencia física contaba una historia clara y terrible. El Stardust había impactado contra la ladera oriental del Tupungato, a aproximadamente 4.500 metros de altitud, volando directamente hacia la montaña a velocidad de crucero. No había señales de que el avión estuviera en descenso controlado o de que los pilotos hubieran intentado maniobras evasivas de último momento. Esto sugería que el comandante Cook no tenía idea de que la montaña estaba frente a él. En la oscuridad creciente del atardecer invernal, sin referencias visuales debido a las nubes, Cook había confiado completamente en su navegación calculada, sin saber que los vientos de cola extraordinarios habían empujado su avión mucho más rápido y más lejos de lo que él creía posible. Los análisis metalúrgicos de los motores revelaron que todos estaban funcionando a potencia normal en el momento del impacto. No había evidencia de falla mecánica que hubiera contribuido al accidente. Los controles de vuelo, en la medida en que pudieron ser examinados, estaban en posiciones normales de vuelo de crucero. Todo indicaba que la tripulación creía estar volando en espacio aéreo seguro, varios kilómetros al oeste de su posición real, todavía sobre territorio argentino, cuando en realidad ya habían cruzado completamente la cordillera hacia Chile. Pero la pregunta fundamental persistía. ¿Por qué Dennis Harmer había transmitido Stendek 3 veces en los momentos finales? El análisis del sitio del accidente proporcionaba contexto adicional. Los investigadores determinaron que desde el momento del último contacto de radio hasta el impacto, habían transcurrido probablemente menos de 2 minutos. El Stardust, volando a aproximadamente 400 kilómetros por hora, habría recorrido poco más de 13 kilómetros en ese tiempo. Las transmisiones de Harmer ocurrieron, por lo tanto, cuando el avión estaba literalmente a minutos, quizás segundos, de estrellarse contra la montaña. Los glaciólogos del equipo proporcionaron información adicional fascinante sobre cómo el glaciar había preservado y transportado los restos. El glaciar Tupungato fluye a una velocidad aproximada de 30 a 40 metros por año. En los 51 años transcurridos entre el accidente y el descubrimiento, el glaciar había transportado los restos aproximadamente 1.5 a 2 kilómetros montaña abajo desde el punto de impacto original. El proceso de enterramiento, transporte y eventual exposición en la superficie había fragmentado mecánicamente el avión, pero paradójicamente había preservado los componentes individuales en condiciones de congelación continua que impedían la corrosión y degradación normales. Entre los hallazgos más inquietantes estaba la distribución de los restos humanos. Los investigadores forenses pudieron determinar que las 11 víctimas habían muerto instantáneamente en el impacto. La fuerza de la colisión había sido tan extrema que nadie habría tenido tiempo de experimentar dolor o terror consciente más allá de los segundos inmediatamente anteriores. Para las familias que aún vivían, esta información proporcionaba un consuelo mínimo pero significativo. Sus seres queridos no habían sufrido, no habían agonizado heridos en la montaña esperando un rescate que nunca llegó. Los restos humanos identificables fueron tratados con el máximo respeto. Se realizaron análisis de ADN cuando fue posible. Aunque la tecnología de finales de los años 90 todavía tenía limitaciones significativas para trabajar con tejidos tan deteriorados y congelados durante tanto tiempo.
Sin embargo, algunos de los cuerpos pudieron ser identificados mediante objetos personales, características dentales preservadas en los registros, y en un caso, mediante un anillo de matrimonio grabado con iniciales y una fecha. En Buenos Aires y Santiago, las familias sobrevivientes de las víctimas recibieron la noticia del descubrimiento con emociones complejas y contradictorias. Después de más de medio siglo, muchos habían hecho las paces con la pérdida y habían construido narrativas de cierre en ausencia de certeza física. La confirmación definitiva de la muerte de sus seres queridos reabrió heridas que el tiempo había comenzado a sanar, pero también proporcionaba algo que habían anhelado durante décadas, respuestas concretas sobre qué había sucedido exactamente. Los restos del Stardust finalmente habían sido encontrados y la causa técnica del accidente estaba clara, pero el misterio central permanecía sin resolver. Stendek seguía siendo inexplicable. ¿Sería posible que medio siglo después del accidente, con toda la evidencia física finalmente disponible, los investigadores pudieran finalmente descifrar las últimas palabras transmitidas desde el avión condenado? La confirmación física del destino del Stardust reavivó el interés internacional en el caso, y particularmente en el enigma de Stendek. Investigadores que habían estudiado el misterio durante años, pero sin acceso a evidencia física, ahora tenían fragmentos reales del avión para examinar. Lingüistas, criptógrafos, expertos en historia de la aviación y especialistas en comunicaciones de radio convergieron en Buenos Aires, donde los restos recuperados habían sido transportados para análisis detallado. El doctor Graham Thomas, un profesor británico de historia de la aviación que había dedicado 2 décadas al estudio de accidentes de la era inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, lideró un equipo multidisciplinario específicamente enfocado en descifrar Stendek. Thomas había recopilado prácticamente toda la documentación existente sobre el caso: transcripciones de las transmisiones de radio, entrevistas con el controlador Arturo Santagnini antes de su muerte en 1987, manuales de procedimientos de British South American Airways, registros de entrenamiento de Dennis Harmer e incluso correspondencia personal del radiotelegrafista que había sido preservada por su familia. El equipo de Thomas comenzó aplicando metodología forense moderna al problema. Crearon una línea de tiempo exacta de los eventos finales, sincronizando las transmisiones de radio con la posición calculada del avión, basándose en los vientos conocidos y la ubicación del sitio del accidente. Esta reconstrucción revelaba que cuando Harmer transmitió Stendek por primera vez a las 17:53 horas, el Stardust estaba aproximadamente a 90 segundos del impacto, volando a velocidad crucero directamente hacia una montaña invisible en la oscuridad creciente. Un componente crucial del análisis involucraba comprender el estado mental de Harmer en aquellos momentos finales. El doctor Miguel Fernández, un psicólogo argentino especializado en comportamiento humano bajo estrés extremo, se unió al equipo para proporcionar perspectiva sobre cómo las personas responden cuando se enfrentan súbitamente con su mortalidad inminente. Fernández explicaba que en situaciones de emergencia extrema, los seres humanos frecuentemente experimentan lo que se conoce como constricción cognitiva, donde la mente se enfoca intensamente en tareas específicas mientras ignora información periférica. En el caso de un radiotelegrafista experimentado como Harmer, enfrentando una crisis, su respuesta instintiva habría sido comunicar información crítica a través del medio que mejor conocía: código Morse. Pero, ¿qué información consideraría crítica transmitir? Esta pregunta llevó al equipo a explorar una de las teorías más convincentes que había surgido a lo largo de los años.
Varios investigadores habían propuesto que Stendek podría ser una transmisión corrupta de un mensaje de navegación estándar. En la jerga aeronáutica de 1947, cuando un avión alcanzaba un punto de referencia de navegación específico, el navegante o radiotelegrafista a menudo transmitía el código de ese punto seguido de ETA, tiempo estimado de llegada, al siguiente punto. El Dr. Thomas y su equipo se enfocaron particularmente en esta línea de investigación. Examinaron las cartas de navegación que el Stardust habría estado usando, identificando todos los puntos de referencia a lo largo de la ruta planificada. Uno de estos puntos era el marcador de la frontera entre Argentina y Chile en la cordillera, designado en algunas cartas como punto ST. En la práctica común de la época, un navegante podría abreviar pasando punto ST, ETA Santiago, como algo similar a EST ETA DEC, donde DEC podría referirse a descending, descendiendo, o simplemente ser parte de la estructura del mensaje. Sin embargo, esta teoría enfrentaba el problema recurrente que afectaba a todas las interpretaciones previas. Requería múltiples suposiciones sobre abreviaciones no estándar y corrupciones de transmisión que, aunque individualmente posibles, colectivamente se volvían improbables. Además, no explicaba por qué Harmer había repetido Stendek 3 veces de manera idéntica cuando se le pidió aclaración. Si hubiera sido un error o una abreviación malentendida, su respuesta natural habría sido reformular el mensaje usando terminología más estándar. Fue entonces cuando el equipo decidió adoptar un enfoque radicalmente diferente. En lugar de intentar descifrar Stendek como un mensaje codificado o una abreviación, ¿qué pasaría si lo consideraban como exactamente lo que parecía ser? Una palabra deliberadamente transmitida que significaba algo específico para Harmer, pero que no formaba parte de ningún código aeronáutico estándar. Esta línea de razonamiento llevó a la doctora Elena Morales, una lingüista chilena especializada en etimología, a investigar si Stendek podría ser una palabra real en algún idioma que Harmer conociera. Morales descubrió algo fascinante. Dennis Harmer había pasado tiempo en la India durante su servicio militar y había estudiado brevemente hindi e urdu. En Urdu existen palabras fonéticamente similares a Stendek, que se relacionan con conceptos de finalización o terminación. Sin embargo, esta conexión era tenue en el mejor de los casos, y no explicaba por qué Harmer utilizaría una palabra en Urdu en una transmisión aeronáutica oficial. Mientras el equipo de Thomas perseguía estas líneas de investigación académica, un descubrimiento completamente independiente estaba a punto de proporcionar una perspectiva nueva y provocativa. En los archivos del Ministerio de Defensa británico, un investigador llamado David Learmont, que trabajaba para la revista especializada en aviación Flight International, estaba revisando documentos desclasificados de la posguerra cuando encontró referencias a un sistema de comunicación experimental que había sido probado brevemente en 1946 y 1947. Este sistema, desarrollado por la RAF durante los últimos meses de la guerra pero nunca ampliamente implementado, involucraba códigos de emergencia de 3 letras que podían ser transmitidos rápidamente para indicar situaciones específicas de crisis. La documentación que Learmont encontró estaba incompleta, con páginas faltantes y secciones censuradas. Pero lo que pudo descifrar sugería que algunos radiotelegrafistas que habían servido en unidades de bombardeo estratégico, exactamente el tipo de unidad donde Harmer había servido, habían sido entrenados en estos códigos experimentales. La revelación de Learmont electrificó a la comunidad investigadora.
Si Stendek era parte de este sistema de códigos experimentales de la RAF, finalmente explicaría por qué no aparecía en ningún manual civil de procedimientos aeronáuticos, por qué Harmer lo había transmitido con tanta insistencia y por qué el controlador en Santiago no lo había reconocido. El problema era que la documentación completa de este sistema de códigos aparentemente había sido destruida o permanecía clasificada en archivos a los que los investigadores civiles no tenían acceso. Thomas inmediatamente solicitó asistencia del Ministerio de Defensa británico para acceder a archivos clasificados relacionados con procedimientos de comunicaciones de la RAF entre 1944 y 1947. La solicitud fue denegada inicialmente por razones de seguridad nacional. Una respuesta frustrante, considerando que los eventos en cuestión habían ocurrido más de medio siglo antes. Sin embargo, la presión mediática y el interés público en el caso finalmente persuadieron a las autoridades británicas a realizar una revisión limitada de los archivos relevantes. En marzo de 2001, el Ministerio de Defensa británico emitió un comunicado oficial declarando que había examinado todos los documentos disponibles relacionados con códigos de comunicación de la RAF del período en cuestión y que no había encontrado ninguna referencia a Stendek como código oficial o experimental. El comunicado añadía, sin embargo, que muchos documentos de ese período habían sido rutinariamente destruidos en los años 60 y 70 como parte de programas de reducción de archivo, por lo que era imposible estar completamente seguro de que tal código no hubiera existido. Esta respuesta no satisfizo a nadie. Para los teóricos de conspiración, la negativa del Ministerio de Defensa a proporcionar acceso completo a los archivos solo confirmaba que estaban ocultando información. Para los investigadores serios como Thomas, la respuesta era simplemente frustrante, dejándolos en un callejón sin salida investigativo. Para las familias de las víctimas, que habían esperado que finalmente se resolviera el misterio, era profundamente decepcionante. Mientras tanto, otros investigadores exploraban posibilidades más prosaicas, pero igualmente plausibles. Un ingeniero de telecomunicaciones británico llamado Peter Foreman propuso una teoría mecánica intrigante. Foreman había estudiado extensamente los equipos de radio utilizados en los Lancastrian durante los años 40. E identificó una peculiaridad conocida en los transmisores de código Morse de la época. Bajo ciertas condiciones de interferencia eléctrica o vibración mecánica extrema, el equipo podía generar señales espurias que un operador experimentado podría interpretar erróneamente como mensajes coherentes. La teoría de Foreman sugería que en los momentos finales del vuelo, quizás cuando el avión comenzó a experimentar turbulencia severa al aproximarse a la montaña, el equipo de radio de Harmer podría haber mal funcionado, generando una secuencia de señales que él interpretó como Stendek. Bajo estrés extremo y con la percepción alterada por la altitud y posiblemente el pánico emergente, Harmer podría haber creído sinceramente que estaba recibiendo este código de alguna fuente y lo retransmitió a Santiago, intentando reportar lo que su equipo estaba indicando. Sin embargo, esta teoría también tenía debilidades significativas. Requería que Harmer, un operador maestro de código Morse, confundiera interferencia con un mensaje coherente, y luego transmitiera ese mensaje 3 veces consecutivas idénticamente. Los expertos en comunicaciones que revisaron la propuesta de Foreman fueron escépticos, señalando que un operador de la calibre de Harmer habría reconocido inmediatamente señales espurias versus mensajes genuinos. 54 años después de aquella tarde de agosto, cuando el Stardust desapareció, el enigma de Stendek permanecía tercamente sin resolver. Cada nueva teoría parecía prometedora inicialmente,
solo para derrumbarse bajo escrutinio riguroso. ¿Era posible que Stendek simplemente permaneciera para siempre como uno de aquellos misterios que desafían la explicación racional? ¿O existía una clave final, un fragmento de evidencia aún no descubierto, que finalmente haría que todo encajara? A medida que el siglo XXI avanzaba, el caso del Stardust y su enigmático mensaje final gradualmente se estableció en un estado de misterio permanente dentro de la comunidad de historiadores de la aviación. Las teorías se habían multiplicado, cada una con sus defensores apasionados, pero ninguna había logrado el consenso general que transformaría especulación en conclusión aceptada. El comandante Carlos Castillo, quien había liderado la expedición de recuperación, publicó un libro detallado en 2003, documentando el hallazgo y presentando su propia teoría sobre Stendek, sugiriendo que podría haber sido una contracción de Severe Turbulence Encountered, Now Descending Emergency Communication, aunque él mismo admitía que esta interpretación requería numerosas suposiciones. El doctor Graham Thomas, quien había invertido años de investigación en el caso, finalmente publicó en 2005 lo que se consideró el estudio definitivo sobre el vuelo Stardust. Su libro, titulado Stendek, The Final Message, compilaba décadas de investigación, entrevistas con expertos, análisis técnicos y una evaluación honesta de todas las teorías propuestas. En su conclusión, Thomas adoptaba una postura notablemente humilde para un académico de su calibre. Admitía que, a pesar de todos los esfuerzos, todas las herramientas de investigación moderna y todo el análisis exhaustivo, la verdad sobre Stendek probablemente había muerto con Dennis Harmer en aquella montaña en 1947. Sin embargo, Thomas proponía lo que llamaba la teoría de síntesis más probable, basada en la totalidad de la evidencia circunstancial. Sugería que Stendek muy probablemente había sido una transmisión deliberada de Harmer, posiblemente un código personal o un acrónimo que tenía significado específico para él, pero que no formaba parte de ningún sistema de comunicación oficial. En los segundos finales, antes del impacto, enfrentando la muerte inminente, Harmer había transmitido lo que él consideraba información crítica, pero codificada de una manera que solo él entendía completamente. La insistencia en repetirlo 3 veces sugería urgencia desesperada, un último intento de comunicar algo vital antes de que fuera demasiado tarde. Esta interpretación, aunque insatisfactoria en su falta de especificidad, al menos tenía la virtud de acomodar todos los hechos conocidos sin requerir suposiciones extraordinarias. Explicaba por qué el mensaje no aparecía en ningún código oficial, por qué fue repetido insistentemente y por qué nunca fue seguido por clarificación cuando se solicitó. Simplemente no había tiempo antes del impacto final. En 2008, un desarrollo tecnológico ofreció una nueva avenida de investigación. Avances en análisis acústico y técnicas de procesamiento de señales permitían a los investigadores examinar grabaciones antiguas de transmisiones de radio con una fidelidad sin precedentes. El doctor Javier Ortiz, un especialista en procesamiento de señales de la Universidad de Chile, obtuvo acceso a las grabaciones originales de las transmisiones del Stardust que habían sido preservadas en los archivos de la Aeronáutica Civil chilena. Aunque la calidad de estas grabaciones de cinta magnética de 1947 era deficiente según estándares modernos, las nuevas técnicas de procesamiento digital permitían extraer detalles que habían sido inaudibles durante décadas. Ortiz y su equipo pasaron meses filtrando ruido, amplificando frecuencias específicas y analizando las características únicas de las transmisiones de código Morse de Harmer. Lo que descubrieron fue fascinante. En las transmisiones de Stendek,
podían detectarse variaciones microscópicas en el timing y la duración de los puntos y rayas que componían las letras. Estos patrones de variación eran consistentes con lo que los expertos en código Morse llaman el puño del operador, las características individuales únicas de cómo cada persona transmite código, equivalente a una huella digital biométrica. El análisis confirmaba definitivamente que las 3 transmisiones de Stendek habían sido enviadas por la misma persona, Dennis Harmer, y que no había evidencia de interferencia mecánica o eléctrica que pudiera haber distorsionado el mensaje. Harmer había transmitido deliberadamente, consistentemente y con su técnica normal, exactamente lo que pretendía transmitir: Stendek. Pero el análisis de Ortiz reveló algo más. En las fracciones de segundo entre letras, los micrófonos ultrasensibles de 1947 habían capturado sonido ambiental de fondo de la cabina del Stardust. Filtrando y amplificando estos sonidos casi imperceptibles, el equipo pudo escuchar fragmentos del ambiente en los momentos finales del vuelo. Era espeluznantemente evocador, el rugido constante de los motores Merlin, ocasionales murmullos de voces masculinas que podrían haber sido los pilotos comunicándose, y en un punto, lo que sonaba como un tono de alarma breve. Este tono de alarma, aunque imposible de identificar con certeza absoluta, era consistente con alertas de proximidad de terreno que algunos aviones militares convertidos de la época tenían instalados. Sistemas básicos que emitían señales audibles cuando la aeronave descendía por debajo de cierta altitud. Si el Stardust había estado equipado con tal sistema, y si ese tono indicaba que el avión estaba descendiendo cuando no debería, entonces cobraba sentido una teoría que varios investigadores habían propuesto: que la tripulación había comenzado un descenso prematuro creyendo estar al oeste de la cordillera cuando en realidad todavía estaban entre las montañas. Esta reconstrucción pintaba un cuadro trágico pero coherente de los eventos finales. El comandante Cook, engañado por los vientos de cola extraordinarios que habían empujado su avión mucho más rápido de lo calculado, creía haber cruzado completamente la cordillera. Basándose en su navegación de estima, habría iniciado el descenso estándar hacia Santiago, reduciendo altitud para prepararse para el aterrizaje. Pero en realidad, el Stardust todavía estaba rodeado de picos montañosos, y el descenso los estaba llevando directamente hacia el Tupungato. En algún momento durante este descenso, quizás cuando una alarma sonó, o cuando vieron brevemente la silueta oscura de la montaña emergiendo de las nubes frente a ellos, la tripulación se habría dado cuenta de su error fatal. En esos últimos segundos, Dennis Harmer, sentado en su estación de radio, habría intentado transmitir una última comunicación. Y esa comunicación fue Stendek. Pero esto todavía no explicaba qué significaba la palabra. En 2012, un investigador amateur británico llamado James Richardson propuso una teoría que ganó tracción considerable entre círculos de entusiastas de la aviación, aunque fue recibida con escepticismo por académicos profesionales. Richardson sugería que Stendek podría ser una palabra inventada por la tripulación del Stardust como un código de emergencia personal, un acuerdo privado entre los miembros de la tripulación sobre cómo comunicar una situación específica. Richardson había encontrado evidencia documental de que durante la Segunda Guerra Mundial algunas tripulaciones de bombarderos desarrollaban códigos personales no oficiales para situaciones que los códigos militares estándar no cubrían adecuadamente. Por ejemplo, algunas tripulaciones tenían palabras código privadas para «estamos perdidos», «hemos sido alcanzados pero seguimos volando», o «vamos a intentar un aterrizaje de emergencia». Si Cook
Harmer y los otros miembros de la tripulación del Stardust habían volado juntos durante la guerra y habían mantenido esta práctica en su trabajo civil. Stendek podría haber sido su código personal para una situación de emergencia específica. La teoría de Richardson era intrigante porque explicaba varios aspectos desconcertantes del caso. ¿Por qué el código no aparecía en manuales oficiales? ¿Por qué Harmer lo transmitió con tanta insistencia? ¿Y por qué no intentó clarificarlo cuando fue cuestionado? Si Stendek significaba algo como impacto inminente con terreno o error de navegación fatal en el código personal de la tripulación, entonces Harmer simplemente estaba cumpliendo con su deber final de comunicar su situación, sabiendo que al menos quedaba registrado lo que les había sucedido, incluso si nadie más entendía inmediatamente el significado. Sin embargo, los críticos de esta teoría señalaban que requería suponer que la tripulación había mantenido códigos privados que nunca habían mencionado a sus empleadores o registrado en ninguna documentación oficial, y que casualmente uno de estos códigos se había vuelto relevante en sus momentos finales. Las probabilidades parecían bajas, aunque no imposibles. En 2015, con ocasión del 68º aniversario del accidente, el gobierno argentino erigió un memorial en Mendoza dedicado a las víctimas del Stardust. La ceremonia de inauguración reunió a descendientes de algunas de las víctimas, historiadores de la aviación y miembros sobrevivientes de las expediciones de recuperación. Durante el evento, Elena Simpson, nieta de Paul y Lily Simpson, dio un discurso emotivo en el que reflexionaba sobre cómo el misterio de Stendek se había convertido en una especie de epitafio poético para su abuelo y los demás pasajeros. Un recordatorio de que incluso en la era moderna, con toda nuestra tecnología y conocimiento, algunos misterios persisten, algunas preguntas permanecen sin respuesta. 70 años después de que Denise Harmer transmitiera aquella palabra enigmática desde una cabina condenada sobre los Andes, Stendek continuaba desafiando la explicación definitiva. Había sido analizado por lingüistas, criptógrafos, historiadores, pilotos, ingenieros y entusiastas de todo el mundo. Había generado docenas de teorías, cientos de artículos y varios libros, pero su verdadero significado permanecía tan elusivo como el propio Stardust había sido durante medio siglo. ¿Existiría alguna posibilidad, algún fragmento final de evidencia aún sin descubrir, que finalmente resolvería el enigma? ¿O era Stendek destinado a permanecer como uno de los grandes misterios sin resolver de la aviación, un recordatorio humilde de los límites de nuestro conocimiento? En los años recientes, con el avance imparable de la inteligencia artificial y los algoritmos de aprendizaje profundo, varios equipos de investigación han intentado aplicar estas nuevas herramientas al enigma de Stendek. En 2019, un consorcio de universidades sudamericanas, liderado por la Universidad de Buenos Aires, desarrolló un programa de inteligencia artificial específicamente diseñado para analizar patrones en comunicaciones aeronáuticas históricas. Alimentaron al sistema con decenas de miles de transmisiones de radio de la década de 1940. Manuales de procedimientos, registros de entrenamiento de radiotelegrafistas y toda la documentación disponible sobre el vuelo Stardust. El sistema de IA generó más de 200 interpretaciones posibles de Stendek, clasificadas por probabilidad según múltiples parámetros. Entre las interpretaciones de mayor puntuación estaban varias que los investigadores humanos ya habían propuesto, pero también surgieron algunas nuevas e intrigantes. Una de ellas sugería que Stendek podría ser una fusión de dos transmisiones separadas que Harmer había intentado enviar simultáneamente bajo estrés extremo.
STEN, una posible abreviación de Steep Descent o descenso pronunciado, y DS, posiblemente December, aunque esto no tenía sentido en agosto, o Descending Emergency Crash. Sin embargo, incluso con toda la sofisticación de la inteligencia artificial moderna, el sistema no pudo proporcionar una respuesta definitiva. Como explicó la doctora Patricia Ruiz, quien lideró el proyecto, la IA puede generar hipótesis basadas en patrones, pero sin datos confirmatorios adicionales. No puede distinguir entre una interpretación correcta y una simplemente plausible. Lo que necesitaríamos para resolver STENDEC definitivamente sería documentación contemporánea que explicara el código o testimonios de personas que hubieran trabajado con Harmer y conocieran cualquier sistema personal que pudiera haber usado. Desafortunadamente, todas las personas que trabajaron directamente con Dennis Harmer en British South American Airways han fallecido hace décadas. Los últimos veteranos de las tripulaciones de bombarderos de la RAF que sirvieron en las mismas unidades que Harmer durante la guerra también han partido. Los testigos directos del período relevante se han extinguido, llevándose consigo cualquier conocimiento personal que pudieran haber tenido sobre las prácticas de comunicación de Harmer. En 2022, un descubrimiento menor pero conmovedor proporcionó al menos un cierre emocional, si no intelectual, al caso. En un mercado de antigüedades en Manchester, Inglaterra, un coleccionista encontró una caja de cartón deteriorada conteniendo cartas personales y fotografías de la familia Harmer. Entre los documentos había un diario personal de Dennis Harmer que cubría el período de 1945 a principios de 1947, justo antes de que se uniera a British South American Airways. El diario fue donado al Imperial War Museum de Londres, donde historiadores lo examinaron con esperanza de encontrar alguna referencia a códigos personales o prácticas de comunicación inusuales. Lo que encontraron, en cambio, fue algo profundamente humano. Las reflexiones de un joven que había sobrevivido a una guerra devastadora y ahora intentaba construir una vida en tiempos de paz. Harmer escribía sobre sus esperanzas para el futuro, sobre la emoción de trabajar en la aviación civil, sobre su gratitud por haber sobrevivido cuando tantos compañeros habían caído. En una entrada particularmente conmovedora, fechada en marzo de 1947, apenas 5 meses antes del accidente, Harmer reflexionaba sobre la responsabilidad de ser radiotelegrafista. Escribía: «Cuando estás en el aire, eres la voz del avión. En manos del piloto está llevar el avión físicamente, pero en mis manos está conectar ese avión con el mundo. Si algo sale mal, mi trabajo es asegurarme de que alguien en tierra sepa qué sucedió, dónde estamos, qué necesitamos. Es una responsabilidad que nunca tomo a la ligera». Estas palabras, escritas meses antes de su muerte, proporcionan quizás la mejor ventana al estado mental de Harmer en aquellos momentos finales sobre los Andes. Enfrentando la catástrofe inminente, habría hecho exactamente lo que describió en su diario: intentar comunicar información crítica a tierra, cumplir con su responsabilidad hasta el último segundo posible. STENDEC, fuera lo que fuera, representaba el último esfuerzo de un profesional dedicado por hacer su trabajo, incluso cuando todo estaba perdido. Para la comunidad de historiadores de la aviación, el caso del Stardust ha llegado a simbolizar algo más grande que un simple accidente aéreo sin resolver. Representa la era de transición entre la aviación de guerra y la aviación comercial moderna, un período cuando veteranos militares aplicaban sus habilidades aprendidas en combate a la tarea de conectar el mundo en tiempos de paz.
También representa los límites de la investigación de accidentes, incluso con evidencia física recuperada, incluso con tecnología moderna. Algunos misterios resisten la resolución completa. El legado tangible del vuelo Stardust se puede encontrar en múltiples cambios implementados en la aviación civil como resultado directo del accidente. Aunque estos cambios comenzaron antes de que el avión fuera encontrado en 1998, el descubrimiento validó muchas de las reformas que ya se habían implementado. Los sistemas de navegación fueron mejorados dramáticamente, con la introducción de radioayudas más sofisticadas, luego radar y eventualmente GPS. Los protocolos de comunicación fueron estandarizados rigurosamente a nivel internacional, eliminando ambigüedades y asegurando que cada código, cada señal, cada procedimiento tuviera un significado universalmente comprendido. Los sistemas de alerta de proximidad de terreno se volvieron obligatorios, proporcionando a los pilotos advertencias automáticas cuando sus aviones se acercan peligrosamente a montañas o terreno. Los registradores de voz de cabina y de datos de vuelo, las famosas cajas negras, se convirtieron en equipamiento estándar, asegurando que incluso si una tripulación completa perece, su avión puede aún hablar después del accidente, revelando exactamente qué sucedió en los momentos finales. La meteorología aeronáutica avanzó enormemente, con modelos computarizados capaces de predecir vientos en altitud con precisión que habría parecido mágica en 1947. Los pilotos modernos que vuelan sobre los Andes saben exactamente qué vientos enfrentarán, ajustando sus cálculos de navegación en tiempo real. La tragedia del Stardust, junto con innumerables otros accidentes de aquella era pionera, compró con sangre las lecciones que han hecho de la aviación moderna el modo de transporte más seguro jamás desarrollado por la humanidad. Hoy, cuando un avión comercial cruza la cordillera de los Andes, entre Buenos Aires y Santiago, un viaje que toma aproximadamente 2 horas en un jet moderno, los pasajeros raras veces piensan en el drama que se desarrolla invisible alrededor de ellos. Los sistemas computarizados monitorean constantemente la posición del avión con precisión de metros. Los satélites transmiten datos meteorológicos actualizados segundo a segundo. Los controladores de tráfico aéreo rastrean cada movimiento en pantallas de radar de alta resolución y múltiples sistemas de respaldo aseguran que si algo comienza a salir mal, advertencias automáticas alertan a los pilotos con tiempo suficiente para reaccionar. Es un tributo silencioso a aquellos como el comandante Reginald Cook, el primer oficial Norman Hilton, el ingeniero Donald Checklin y el radiotelegrafista Dennis Harmer, quienes volaron cuando la aviación todavía era joven, cuando los márgenes de error eran estrechos, cuando un cálculo incorrecto o un viento imprevisto podía significar la diferencia entre vida y muerte. Su sacrificio, aunque involuntario, pavimentó el camino para la seguridad aérea moderna. En cuanto a Stendek, el consenso académico actual es que probablemente nunca sabremos con certeza absoluta qué significaba. La teoría más ampliamente aceptada, aunque reconocidamente insatisfactoria, es la que propuso el Dr. Graham Thomas, que representaba un código o abreviación personal de Dennis Harmer, significativo para él en ese momento, pero opaco para todos los demás, transmitido en un último y desesperado esfuerzo por comunicar información crítica antes de que fuera demasiado tarde. Algunos investigadores argumentan que debemos simplemente aceptar que ciertos misterios permanecen sin resolver, que no toda pregunta tiene una respuesta recuperable, especialmente cuando los únicos testigos directos han fallecido hace más de 7 décadas. Otros mantienen la esperanza de que algún día, en algún archivo polvoriento o colección privada, se descubrirá un documento que finalmente
arrojará luz definitiva sobre aquella transmisión enigmática. Lo que permanece indiscutible es el coraje y profesionalismo de la tripulación del Stardust. En sus momentos finales, enfrentando la muerte, continuaron haciendo su trabajo. Los pilotos intentaron controlar su avión hasta el último segundo. El radiotelegrafista transmitió hasta que ya no pudo. Cumplieron con su deber hasta el final, un recordatorio poderoso de la dedicación que los profesionales de la aviación traen a su trabajo cada día. Para los descendientes de las víctimas, el descubrimiento de los restos en 1998 proporcionó algo invaluable: cierre. Ya no tenían que imaginar a sus familiares perdidos en algún lugar desconocido. Ahora sabían exactamente dónde había ocurrido la tragedia, cómo había sucedido y que el sufrimiento había sido instantáneo y breve. Varios de los restos humanos identificables fueron recuperados y enterrados apropiadamente, permitiendo finalmente funerales que habían estado pendientes durante más de medio siglo. En el glaciar Tupungato, donde los restos del Stardust fueron finalmente expuestos después de su largo viaje subterráneo a través del hielo, se erigió una placa memorial en 2002. Ubicada en un punto accesible para expediciones de montañismo, la placa lista los nombres de las 11 víctimas y incluye una inscripción simple pero conmovedora: en memoria de aquellos que volaron hacia el futuro, pero encontraron su descanso final en estas montañas eternas. Su sacrificio pavimentó el camino para la aviación más segura que disfrutamos hoy. El misterio de Stendek ha inspirado documentales, libros, artículos académicos e innumerables debates en foros de entusiastas de la aviación en Internet. Se ha convertido en parte del folclore aeronáutico, un recordatorio de que incluso en nuestra era de información instantánea y conectividad global, algunos secretos permanecen guardados. Algunas voces del pasado hablan en lenguajes que ya no podemos comprender completamente. Quizás esa sea la lección final del vuelo Stardust, que a pesar de toda nuestra tecnología, todo nuestro conocimiento acumulado, toda nuestra capacidad de análisis, permanecemos humildes ante ciertos misterios. No porque no hayamos intentado lo suficiente, sino porque algunas respuestas simplemente se perdieron con aquellos que las conocían. Y en esa humildad hay una cierta belleza, un reconocimiento de que la historia humana contiene profundidades que nunca podremos sondear completamente. Lennis Harmer transmitió Stendek 3 veces en aquella tarde de agosto de 1947, insistiendo en que su mensaje fuera escuchado y registrado. Y lo fue. Su transmisión fue recibida, documentada, y ha resonado a través de décadas, generando investigación, debate y reflexión. En ese sentido, quizás logró exactamente lo que pretendía: asegurar que el vuelo Stardust no desapareciera sin dejar rastro, que su historia fuera recordada, que las lecciones de su tragedia fueran aprendidas. 78 años después, todavía estamos escuchando aquella última transmisión, todavía intentando entender su significado. Y quizás, en el análisis final, eso es suficiente. Stendek permanece como un monumento a todos aquellos que perecieron en los cielos durante la era pionera de la aviación, una palabra enigmática que representa todas las voces silenciadas, todos los mensajes incompletos, todas las historias que terminaron demasiado pronto. Si estás fascinado por estas historias de misterios aéreos que desafiaron a investigadores durante décadas, te invito a suscribirte a nuestro canal. Tenemos docenas de casos similares documentados con el mismo nivel de detalle y rigor investigativo. Déjanos en los comentarios qué otros misterios de la aviación te gustaría que investiguemos. ¿Te intriga el Triángulo de las Bermudas y los vuelos desaparecidos? ¿Quieres conocer más sobre accidentes que cambiaron la industria para siempre?
¿Te fascinan los casos de sabotaje aéreo sin resolver? Cuéntanos, y nuestro equipo se sumergirá en los archivos para traerte la historia completa. No olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos documentales. Cada semana traemos nuevas historias del mundo de la aviación, desde los primeros días temerarios hasta los misterios modernos que todavía desconciertan a los expertos. Porque aunque los aviones se vuelven más seguros y la tecnología más avanzada, las historias humanas detrás de cada vuelo siguen siendo tan fascinantes como siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los mayores enigmas de la aviación. El Stardust y sus 11 almas a bordo descansan ahora en las montañas que los reclamaron. Pero su historia vive, recordándonos que cada vuelo lleva consigo historias de valentía, dedicación y a veces misterio insondable. Hasta el próximo vuelo.